Los vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Buen día con alegría, te saluda Ale Bañuelos. Bienvenidos a Charlas Productivas, el espacio donde abrimos conversaciones que marcan la diferencia en nuestras vidas y comunidades. Hoy abordaremos un tema urgente y sensible: pie diabético, problema de salud pública en México. La diabetes es una realidad que afecta a millones de personas en nuestro país y el pie diabético es una de sus complicaciones más graves y frecuentes. Pero detrás de las cifras y los diagnósticos hay historias humanas que merecen ser escuchadas y comprendidas. Este episodio busca no solo informar, sino también inspirar acción, empatía y prevención. Hablaremos de cómo cuidar nuestra salud, apoyar a quienes enfrentan esta condición y, sobre todo, encontrar esperanza en la educación y la prevención. Acompáñanos a esta charla que busca generar conciencia y ofrecer las herramientas para cambiar vidas. ¿Comencemos? Armando, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Siempre será un honor tener tu presencia. Primero quiero agradecerte a ti, Radio Escucha, por darte el tiempo y el espacio de estar aquí con nosotros. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, el licenciado Armando Calderón Ávila. Él es licenciado en Podología, pero antes de entrar en la reseña y hablar un poquito de quién eres tú, o mucho, porque hay una sapiencia y una trayectoria muy grande, Armando, y la verdad, saber que existen alternativas o un lugar llamado Propies, quien está al frente de este lugar, pues nos da esa paz y esa tranquilidad a quienes tenemos temas con la diabetes y con algunas situaciones o hallazgos en nuestros pies. Quiero agradecerte a través de este gesto, si quieres sacar este detalle, y este detalle finalmente tiene un contexto de la integración social, para que tomes mucho café y mucho té, no sé. Si te gusta. Claro, me gusta el café, sí. Más sí, muy amable, gracias. Armando, pues gracias, y hoy quiero compartirte quién es Armando Calderón. Como te comenté, es licenciado en Podología, y hablando en la parte de su educación, es licenciado en Podología por la Universidad CUP Chilomcingo, posgrado en pie diabético por la Universidad CUP, posgrado en cirugía ungueal por la Universidad CUP, diplomado en manejo avanzado de las heridas, estomas, quemaduras y pie diabético. Como verás, bueno, en la parte de la docencia es docente en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad CUP en Chilotzingo de Puebla, impartiendo bioética, práctica ortopodológica, fundamentos de podología, prácticas clínicas, urgencias médicas en podología, propedéutica básica y podología preventiva. Bueno, son términos y conceptos como que no estoy muy familiarizada. Yo sé que esta es tu área, tu especialidad. Es ponente en congresos, seminarios, cursos de actualización, capacitación en Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, El Salvador y México, en diversos temas relacionados a la prevención de la primer úlcera en el pie de pacientes que viven con diabetes. Y como verán, bueno, pues fue una fortuna el que pudieras estar aquí, porque siempre está viajando. Gracias. Y bueno, por último, hablar de los nombramientos y las distinciones. Él es presidente del Colegio de Podólogos Profesionistas de México, COLEPOT, profesor e integrante del Comité Consultivo Curricular del Programa Educativo de la Licenciatura en Podología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido. Gracias. Licenciado gracias. Armando, una vez más, y bueno, pedirte el permiso de que aquí vas a ser Armando. Por claro, ahora te voy a quitar el título. Si me lo permites.
Armando, fíjate que aquí surgió una inquietud. ¿Cuánto tiempo tiene ya la licenciatura en podología aquí en México? La licenciatura, bueno, en México, que de hecho te puedo decir que es la primera en América Latina, en la Universidad de Puebla, desde el 2008. Desde el 2008 tiene la licenciatura. Previo a esta licenciatura ha habido escuelas de nivel técnico. Es una profesión que está también en un proceso de crecimiento, maduración, como cualquier otra profesión, como en su caso o en su tiempo enfermería, medicina, odontología, ¿no? Entonces es una profesión que se puede decir en México que se practica desde hace muchos años y en sus inicios fue de forma empírica y ha alcanzado niveles importantes en España, en Estados Unidos sobre todo, y ahora hablando de América Latina, México, tenemos un nivel que se puede decir pues mejor, ¿no? Que en cualquier otro de los países. Esa es la razón por la que yo viajo a estos países a poder pues apoyar, asesorar, compartir experiencias, compartir formas de trabajar para que en su momento también ellos logren desarrollar. Los españoles lo hicieron igual con nosotros. En la universidad que estuve tenía o tiene aún convenios académicos con la Universidad de Sevilla, la Complutense, la de Barcelona. Entonces, siempre ha habido esos apoyos y nosotros lo hemos aprendido y ahora también lo estamos transmitiendo, ¿no? Wow. De verdad, esa misión de compartir. Y al final, como tú lo acabas de decir, México no tenía esta cultura, o por qué no existía la licenciatura y la mayoría de los podólogos eran técnicos. Fíjate que yo veo varias razones. Se puede decir que el desarrollo de las áreas de la salud y el desarrollo de varias disciplinas académicas tiene relación con el desarrollo económico de los países. Analógicamente lo hago como el ejemplo de una familia. Una familia de 5 miembros tiene ciertas necesidades elementales como en la escala de las necesidades básicas, ¿no? De Maslow. Entonces, dentro de esas necesidades, pues está vestir, comer, tener una casa, un lugar donde estar protegido, y después vas escalando en otras necesidades. Entonces, una familia, pues no puede mandar a sus hijos a estudiar a ciertos niveles ni a ciertas instituciones que tienen un costo, porque primero es comer, dicen, primero es comer antes que ser, ¿verdad?, cristiano. Por supuesto. Ajá, entonces los países también tienen ciertas necesidades, tienen cierto presupuesto y cierto desarrollo, lo cual no permite que se desarrollen disciplinas cada vez más específicas para atender necesidades sanitarias, que es el caso que nos ocupa. Así que la podiatría, por decir en Estados Unidos, que así se le llama la podología ya por su raíz etimológica del inglés, ellos tienen más de 100 años con podiatras y España tiene más de 60 años. ¿A qué se debe esto? Yo les digo a los alumnos a que ellos en su momento, como grupo social, como comunidad, ya lo reflexionaron, ya lo analizaron, ya se dieron cuenta que hay que desarrollar la expertise, el conocimiento y la ciencia en este sentido para hacer algo que la Organización Mundial de la Salud sugiere en todos los países, que es prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, ¿no? Todo esto también tiene que ver con la educación de la población. Entonces, por eso creo yo que la razón por la cual aquí en México no había al mismo nivel de desarrollo que hay en otros países, porque estamos ocupados de otras necesidades. Nos estamos peleando políticamente por una cosa y por otra, que en todos los países esos debates existen y eso es necesario y es sano. Y puede ser válido. Es sano, ¿verdad? ¿no? Es sano y es necesario. Yo siempre he dicho que en las familias y en la sociedad hay que hablar de política y religión, tienes que hablarlo porque es necesario que queden claras todas las ideas y posturas para no ser víctimas de unos o de otros, ¿no? Claro. Entonces, eso es necesario, pero aquí la diferencia es cuánto tardas enfrascado en esta problemática y no avanzas, no desarrollas estrategias, no inviertes en educación. Llega un presupuesto de egreso cada año en el Congreso y ahí, dependiendo del partido que esté, siempre aplica su ideología y pues resulta que no va a lo necesario a educación, no va a lo necesario a salud, no va a lo necesario a obras y esto nos va retrasando por enfrascarnos en temas ideológicos. Fíjate, México es parte de un grupo de países que se llama OCDE, que son 34 países más o menos, en los cuales nada más está incluido ahí México,
Costa Rica, Chile y Colombia por su nivel de desarrollo, ¿no? Y su economía. Ujú. Y ahí en todas las estadísticas que se sacan, México es el país con menos camas hospitalarias por cada 1,000 habitantes. El último lugar quiere decir que no destinamos los recursos necesarios. Por eso tú vas a un hospital público y no vas a encontrar cama, te encuentras a la Claro. gente. Y si llega alguien con pie diabético, bueno, hay un triage de urgencias donde dice quién es primero en función Prioridad. de su urgencia, ¿no? Urgencia. Porque no es lo mismo urgencia que emergencia, ¿no? O sea, una urgencia es algo que se puede atender y no, digo, es urgente, o sea, es necesario atenderlo en menos de 48 horas, 24 horas, pero una emergencia es ya. Ya no hay tiempo. Entonces, pie diabético, algo que se denomina ataque agudo de pie diabético, analógicamente es similar al ataque al corazón. Entonces, un ataque agudo de pie diabético, no nomás pierdes la extremidad, pierdes la vida. O sea, te mueres, igual que un ataque al corazón. De hecho, el pie diabético causa más muertes que el cáncer de mama, que el cáncer de próstata y que el SIDA. Fíjate el nivel de la mortalidad que alcanza el pie diabético, ¿no? Sí. Y si encontramos toda esta problemática en nuestro país, digo, tenemos que analizar todos los aspectos y todas las variables que existen para saber por qué somos primer lugar en amputaciones. Hay una relación directa entre lo que un país invierte en salud y la tasa de mortalidad y la esperanza de vida. El país que invierte menos en salud, su población muere más rápido. ¿Quién crees que es el que menos invierte? México. ¿Quién cree que va a morir prematuramente? Nosotros. Nosotros los mexicanos. Entonces, ¿y de qué depende eso entonces? Por eso creo yo que mientras la población no tenga una educación política, no tenga una educación sanitaria, no vamos a lograr que esto cambie, porque finalmente las mayorías deciden hacia dónde vamos y todos estamos condenados a, pues, correr con la misma suerte, ¿no? Desafortunadamente. Por eso es un problema de salud pública, muchas enfermedades, porque no hay manera de atenderlas de manera pronta, urgente, Sí. como lo requiere el padecimiento. Sin embargo, también es un aspecto de conciencia. Sí, pero Sí. aquí vamos a analizar Ajá. otro aspecto. Yo creo que el culpable de un ataque al corazón es el paciente. El culpable de un ataque agudo de pie diabético es el paciente, pero hay algunas circunstancias que le rodean como para que tenga esa responsabilidad. Y tiene que ver no nada más con nuestra idiosincrasia, tiene otra vez que ver con la educación. México, dentro de estos países, reprobamos la prueba PISA, somos el último. Y esa prueba PISA quiere decir que no tenemos habilidades en comprensión de lectura, o sea, salimos bajos, matemáticas y ciencia. Sin esos 3 elementos no puedes entender el mundo, porque no sabes de estadísticas, Claro. no sabes de Producto Interno Bruto, no sabes de presupuesto de egresos, de ingresos, o sea, no entiendes el mundo. 75% hablamos de que en México la población abandonó la escuela, el 75% de ellos antes de los 15 años, es decir, tienen secundario el 75%, multiplicado por 130 millones, vamos a sacar que somos 97.5 millones que tenemos menos de secundaria. ¿Cómo haces que esta población entienda cuáles son las políticas de prevención primaria, secundaria y terciaria? Agregado a esto, pues se puede decir que hay otro organismo del gobierno que se llama Índice de Movilidad Urbana. El índice de movilidad urbana dice que en México 7 de cada 10 personas se mueven a pie, en camión o en bicicleta. 7 de cada 10. Y en este grueso de población está el sector más desfavorecido económicamente, que no se alimenta bien, que no hace ejercicio. Entonces, el grueso de pacientes con diabetes lo vamos a encontrar ahí. ¿Qué calidad de calzado puede comprar una persona que camina mucho, que se sube el camión? Recuerden que el paciente que vive con diabetes, cuando no controla la glucosa, pierde la sensibilidad. La neuropatía ¿verdad? sensitiva y la neuropatía motora, el pie se deforma y cambian los cambian los puntos de presión y eso aumenta la formación de callosidades que no sienten y ahí empiezan las úlceras, ¿no? Entonces, fíjate todo lo que hay alrededor del pie diabético, no siempre es un tema de voluntad, no siempre es un tema de voluntad, porque la persona lo puede entender, pero ¿cómo le cambia la realidad? ¿Cómo le haces para salir de esa inercia que te va llevando?
tú ya estás consciente que tienes diabetes y que te tienes que controlar, pero resulta que para ir a tu trabajo tardas 1 hora, 2 horas, porque el índice de movilidad es muy lento y no hay un sistema de transporte adecuado. Que nos Y permita nos cortar pasamos, tiempos, distancias y como tú lo acabas de decir, ujú, la condición de no tener un recurso para tener un calzado adecuado, fisiológico para, apropiado. exacto, que sea ergonómico, Y ¿no? nos pasamos la vida Ajá, trasladándonos de un lado a otro. porque Entonces, ¿a finalmente, qué horas haces ejercicio? sí, Si estás dedicado a producir para comer, ¿a qué horas? Entonces, creo yo que hacer ejercicio y tener tiempo es un lujo. Es un lujo que no cualquiera se puede dar. Y si estamos hablando de la prevención, entonces el ejercicio, dice la Organización Mundial de la Salud, que mínimamente tienes que hacer 30 minutos al día o 150 minutos por semana, ¿no? A veces procuramos, a ver, dejo el carro acá y me voy caminando. No, no alcanzo porque ya voy tarde. No, pues voy a tomar el camión para acá y para allá y ya no caminé lo mismo. Entonces es difícil, o sea, en el sí, contexto social que vivimos, pareciera que lo hemos diseñado como para morir prematuramente, ¿no? Que con todo y eso, yo considero que somos una especie afortunada. Considero que vivimos la época de oro, la época dorada del Homo sapiens. sí, ¿Por qué? Porque ahora vivimos más. La esperanza de vida en México hace aumentó. 100 años era de Ujú. 35 años. Hace 100 años vivían 35 años en promedio. Ahorita ya vivimos, en el caso de las mujeres, 78 y los hombres 76. Ya ves que las mujeres dicen Sí. que mujer enferma, mujer eterna. O sea, pueden vivir, pasarse el enfermo, pero viven más que Ok. uno. Armando, realmente hay una responsabilidad social muy grande. De verdad, cuando me compartes todos estos multifactores, realmente cómo ayudar, Ujú, cómo acompañar en un concepto de conciencia o de información para que lo que esté al alcance, pues lo puedas controlar. Porque la verdad, en mi experiencia, cuando yo tenía 9 años, mi padre falleció. Primero tuvo un accidente donde se fracturó tibia, peroné y rótula. Pasaron 7 años viviendo un proceso de evitar la amputación de la pierna porque ujú. habían sido 3 fracturas. Al final pasaron 7 años, pero terminó en una amputación por un tema de gangrena. Ahora que yo conozco que existen todas estas alternativas, que conocí propias, para mí es una, es un respiro, es encontrar Ujú. esa paz de saber que existe un equipo, como lo es ahí en Propies, donde son especialistas en la prevención del pie diabético, pues es acercarnos realmente, conocer lo que tú estás haciendo, pero también sé que haces algunas campañas donde están abiertas de Ujú. forma gratuita en algún tiempo, Claro, este, sí, sí, claro. Una de las cosas que yo fui reflexionando, hablando de que el pie diabético tiene una tasa de mortalidad más alta, un marcador de mortalidad más alto que el cáncer de mama, y yo dije, bueno, y hay campañas de ¿no? prevención para cáncer de mama, o sea, Ah, sí, cada pero octubre para el lo pie hay, diabético pero no. para pie diabético no lo hay, Y yo me y es más pregunto, mortal. por Es más supuesto, mortal. Entonces, ¿por qué no lo hay? Porque, bueno, faltaba que apareciera este perfil profesional que es el que se enfoca y es el que está con ese nivel de conciencia, producto de su propio cuerpo de ujú, conocimientos, de su profesión, y dice, a ver, algo está pasando aquí y creo que eso nos corresponde a nosotros. Al menos yo trato de trasladar esa conciencia a los alumnos en el sentido de que, a ver, aquí los responsables o los comprometidos, mejor dicho, en este sentido, es nuestra profesión, ¿no? Y como una de las maneras de ponernos en el mapa y de que verdaderamente tengamos ese reconocimiento que estamos buscando dentro de las áreas de la salud es haciendo algo significativo que verdaderamente pueda ser notable y que digan, miren, están previniendo tanto pie diabético que ha bajado la tasa de amputación y que además de esto
el costo que representa económico para el Estado y para el paciente son gastos, se consideran gastos catastróficos. O sea, por salvar un pie pierdes un ojo de la cara, Sí, porque claro. es sumamente caro. Entonces estos pacientes llegan a esa disyuntiva y dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? O sea, o compro los apósitos que me dicen que son carísimos las curaciones cada determinado tiempo, que además el pie diabético se considera que no se cura nunca, o sea, siempre está en remisión. Mejora la herida, pero eventualmente vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque este paciente ya tiene estas alteraciones biomecánicas, este paciente ya tiene probablemente alguna disminución del flujo arterial hacia el pie, lo que hace que el pronóstico de cicatrización también sea más lento, no controla la glucosa. ¿Por qué no controla la glucosa? Me gusta una frase que decía el Marqués de Sade, que decía, la felicidad yace en los sentidos y la virtud no satisface ninguno de ellos. Es decir, somos seres que experimentamos el mundo a través de las sensaciones y de los 5 sentidos que tenemos, y que nos digan, ya no puedes comer lo que te gusta, es una pérdida. Es una pérdida emocional que te puede generar rebeldía, Claro. que te puede generar depresión, y primero hay que salir de ahí, hay que salir de esa situación tratando de entender que, como dicen actualmente, es lo que hay. Es lo que hay, es el cuerpo que tienes para enfrentar al planeta feroz, como decían en ese programa Sí, claro. de Discovery, que finalmente el planeta tiene muchas circunstancias que te favorecen y otras circunstancias que te afectan. Y si tú tienes ese equipo, ese cuerpo, pues bueno, ve a ver qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace mal, a ver cuánto duras, ¿no? Digo, no en este caso solamente el paciente que vive con diabetes, sino cualquier ser humano. Claro. Buscamos sobrevivir lo más que podamos bajo nuestras propias circunstancias y condiciones, ¿no? Sí, te escucho y me quedo sin palabras, ¿sabes? Ahorita que acabas de decir, me gusta la frase de Jim Rohn que dice, cuida de tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Exacto. Qué profundo, ¿no? Qué profundo, y la responsabilidad que esto implica, Armando. Definitivamente hay mucho por hacer. Yo sé que el que exista Propies es un aliciente, porque sé que tú tienes 2 estudios o 2 test que nos permiten como referencial, porque yo ya los he aplicado, para conocer la sensibilidad, los trazos, La circulación. la circulación. Digo, yo no sabía que esto existía. Gracias a que desde que tenía 18 años soy paciente o cliente de Propies. Van a decir, no, hombre, ya están veteranos. Sí, orgullosamente, sí. Pues, ¿cuántos años tiene Propies? Como 30, casi, yo creo que 28 años más o menos, aproximadamente. Wow. Bueno, tenía yo un poquito más de 18, que finalmente conocí el lugar precisamente porque un amigo de mamá hacía referencia a que ustedes son especialistas en la prevención del pie diabético, y entonces a mí eso me dio la confianza, porque para mí poner mis pies en manos de cualquier otra persona, no, y siempre han estado Gracias, en tus manos, y para mí, pues ya ves que he tenido muchos altibajos, situaciones, y eso aprendí de ti, a estar siempre pendiente, cuidando mis pies, cualquier hallazgo, una ampollita, lo que fuera, en busca de un riesgo, de evitar un riesgo, o si el riesgo se presenta, poderlo controlar. Claro, prevención primaria, hablamos de que es la educación en cuanto a los hábitos saludables del paciente para que no desarrolle diabetes, ¿no? Porque sabemos que a través de la exploración o la historia clínica, pues identificamos que ese paciente tiene un papá con diabetes o los dos, entonces dices, bueno, este paciente potencialmente en algún momento podría desarrollar diabetes, y procuras realizar algo que es parte fundamental de cualquier profesional sanitario, que es la educación del paciente, ¿no? Educarlo y decirle, mira, tienes este riesgo. Pero una vez que no se controló y que no pudo evitar la diabetes, entonces viene la prevención secundaria, que no vaya a tener consecuencias, que tenga control y no vaya a tener consecuencias. Estar monitoreando los niveles de glucosa, exacto. Usar el calzado adecuado como tú lo recomiendas, claro, y estar en consultas previas en podología. Yo creo que el secreto son los niveles de glucosa. Si controlas la glucosa, no vas a tener ningún problema. Sí, a mí eso es lo que me daba paz. Pero cuando me decías, ¿cómo está tu azúcar? Si tu azúcar
no rebasa de 200, pues todo está bien. De Hay que esperar 130 de más o menos, 130. sí. Si ya tienes diabetes, hay un examen mensual, trimestral que haces que se llama hemoglobina glicosilada y ese debes de tratar de conservar como mucho 7%, ideal 6,5, ¿no? Esos ¿Glico o glucosilada? puede ser glucosilada o glicolizada Es también. Ajá. diferente, No, porque nos da realmente otros son formas, parámetros. no, Ok, es lo mismo, nada más son como diferentes como formas un de modismo. llamarlo. Ok, Ajá, diferentes formas de llamarlo. ok, pues podemos entrar de lleno Ujú, a clarificar. Bueno, tengo un aprendizaje que tú me ujú. compartiste y me gusta mucho, creo que para iniciar vale la pena puntualizar. Puedes ignorar la realidad, pero lo que no puedes ignorar son las consecuencias de ignorar la realidad. Qué fuerte, Exacto. ¿verdad? Una Aún frase de Ayn Rand, Rand, ajá, autora de el Objetivismo. objetivismo. Wow. Claro, yo creo que hay algo que desarrollas en toda formación educativa que es el pensamiento crítico, ¿no? Ese análisis crítico que se Sí. basa mucho en la lógica. Siempre hay, por ahí hay un personaje público que habla sobre un término que dice exceso de pensamiento mágico, y bueno, viene por ahí una palabra altisonante, pero es exceso de pensamiento mágico. ¿Cuál es el exceso de pensamiento mágico? O sea, que tú no estés aterrizado con la naturaleza, con tu cuerpo y con lo que realmente existe y le des una interpretación que está fuera de toda realidad. Y tener un pensamiento que está fuera de toda realidad, tarde que temprano, te tiene un costo en tu salud, en tu economía, en tu vida, ¿no? Se El paga un pensamiento, precio, claro, el claro. pensamiento mágico. Bueno, fui a un programa de radio acá por parte de la Universidad de Guadalajara, en Radio Universidad, y fue un endocrinólogo. Entonces el endocrinólogo mencionaba que le había llegado un paciente que traía una bolsa de plástico con unos huesos de durazno dentro y amarrado y que él le había dicho que con eso, le habían dicho que con eso iba a controlar la glucosa. Ese es exceso de pensamiento mágico. O sea, Wow. ¿dónde está la información? ¿Cómo, digo, programas como este que tienen esta responsabilidad social de transmitir, cumplen con ese propósito de que la gente deje eso? Pero es difícil que lo deje porque es parte de su idiosincrasia y a veces no lo sacas de ahí, de que crean, no, es que si tú para que te controles la glucosa, tienes que tomar guareque y deja tu medicamento, no es necesario. O sea, no sé, hay mucho escepticismo en la población producto de la falta de educación y de que no entienden estos temas de ciencia, de matemáticas y comprensión de lectura, ¿no? Porque en la población esto de que yo lo digo, lo escucho en los pacientes, no, no, es que los laboratorios se quieren hacer ricos. Digo, es que ya son ricos y eso no tiene ningún problema, porque cualquiera que haga algún producto que te ayude a controlar una enfermedad o que te salve la vida, pues merece su recompensa y merece estar en esa circunstancia económica, social, cultural que ha logrado. Hubo una Físico. mexicana hace poquito que acaba de lograr la curación al 100% del VPH, ¿no? Y lo están anunciando por todos lados, del papiloma humano. Y tiene doctorados y maestrías y horas de estudio. ¿No merecería ella, o sea, tener este reconocimiento Sí, económico? claro. Por supuesto, pero entonces la población pareciera que eso le molesta y entonces dice, no, yo no, son puras mentiras, yo mejor lo natural es lo mejor. Sí, pero no todo es así, o sea, Entonces, ¿tú confías en la medicina alternativa? ah, yo digo una cosa, yo hablando del pensamiento crítico y Crítico. hablando, Ujú. ajá, un laboratorio que dedica a la investigación mucho tiempo a un producto y que lo saca al mercado, que puede ser perfectible a través del tiempo, por supuesto, tiene más posibilidades de curarte una enfermedad que un producto naturista. Porque detrás del producto naturista no siempre existen laboratorios con toda la infraestructura de investigación para Ok. poder decir, esto es mejor. Entonces, no hay muchos trabajos, no hay mucha investigación en el sentido de que, a ver, con este medicamento naturista tratamos 200 pacientes y el tanto por ciento se curó. O sea, no cuentan con eso. Y la medicina alópata, sí. Entonces, desde ahí, ¿hacia dónde te vas a ir tú?
hacia lo naturista o hacia lo que te garantiza, por decirlo de alguna manera, o que tienes más posibilidades de mejorar. Pues yo me voy a ir a la alopatía, no me voy a ir a lo naturista. Porque a veces dicen, es que miren, con un puño de orégano, le digo, ¿y si el puño es grande? ¿Y si el puño es chico? Ok. ¿Cada cuánto? ¿Cómo puedes identificar la periodicidad del tratamiento? De acuerdo a los kilos, de acuerdo a muchos factores. Claro. Vamos a un comercial. ¿Sí? Ya estamos de regreso. Bueno, pues el comercial que acabas de escuchar propone renueva tu aire, renueva tu vida. Nexo 2 es un precursor de oxígeno. Este producto es un suplemento con minerales traza, minerales esenciales, aminoácidos y sílica. Eso es lo que te puedo decir de este producto maravilloso. Y continuamos, Armando. Muy bien. Hablábamos justamente de que existen algunos casos donde con la medicina alternativa pues han tenido mejoría. Claro. Yo sí me gustaría creer que anteriormente todo era, las curaciones se hacían con herbolaria, con los activos de las cortezas, y bueno, aquí cuando tú me hablas de ese aspecto ya científico, sí hay una disyuntiva para mí, decir, bueno, pues, ¿qué es la garantía? Lo que tú acabas de decir, quien tiene una infraestructura, un proceso de investigación, pero sin duda hay situaciones donde la gente ha tenido mejoría con Sí, claro. medicina alternativa. Claro, hay algo que se llama guías de práctica clínica, ¿no? O sea, es decir, por supuesto que la medicina natural ofrece resultados, pero a esto que se le llama guías de práctica clínica, dice que yo como profesional sanitario estoy comprometido con todo esto del tema de códigos deontológicos y todo este tema de la ética, a recomendar lo que mejor funciona y lo que mejor ha demostrado. No dudo para nada que los medicamentos naturistas, como bien dices, den una mejoría, pero ¿cuál privilegiaría yo en lo personal? Yo puedo decir que a lo mejor alguien que vive en una zona donde no tiene acceso a medicamentos o donde no tiene los recursos económicos, porque es una realidad en nuestro país y no tiene acceso, y ahorita lo vemos que tampoco hay medicamentos a ningún lado, eso nos está obligando de alguna forma a recurrir a otro tipo de tratamiento, otras alternativas. Ahora, ¿qué falta? Yo digo que puede funcionar. ¿Qué falta? Investigación, ¿no? Claro. O sea, simplemente decir, este trabajo naturista que hemos puesto en tantos pacientes ha mejorado de manera sustancial este padecimiento y con esta frecuencia hay que aplicarlo. A estos pacientes sí, a estos pacientes no. Hubo un tiempo aquí que se vendió una semilla de fraile o no sé cómo le llamaban, que era para bajar de peso y bueno, hubo gente hasta que falleció porque tenía creo que un cierto porcentaje de cianuro y eso fue contaminando. Entonces, eso es lo que es peligroso, ¿no? Tú traes un producto que viene de un laboratorio, que tiene ciertas porciones específicas de cada químico
y eso es un laboratorio que fabrica algo real, o sea, puede ser de origen naturista, pero finalmente Sí. lo hace de manera científica, ¿no? Responsable, como tú lo acabas de decir, porque el Responsable. producto está certificado por la Exactamente. FDA. Imagínate, la FDA, ¿quién es la FDA? Pues la Ajá. máxima autoridad del lado Sanitaria. americano, sanitaria, Exactamente. que aquí sería el COFEPRIS. COFEPRIS, Ajá. así es. Y además la GMP, que es también otra certificación importante del producto. Claro. Este producto se envasa en San Diego por el tema de manantiales, minerales. Entonces, la verdad, este es un producto maravilloso que sí he visto testimonios de cicatrización en el pie diabético, porque lo que hace un proceso de granulación, acelerar la cicatrización, pero obviamente es todo un protocolo, como tú lo dijiste, alimentación, glucosa, sí, como un apoyo. Claro. Para acelerar el proceso. El pie diabético es de manejo multidisciplinar, ¿no? El pie diabético no lo puede manejar un solo profesional sanitario. ¿Por qué? Porque como bien mencionas, tiene que haber alguien que controle su glucosa, tiene que haber otro que controle su circulación si es que tiene alguna insuficiencia arterial periférica. Una herida, si no tiene buena circulación, no va a cicatrizar, le hagas lo que le hagas. Una herida, si no está bien nutrido el paciente, no va a cicatrizar. Una herida que tiene carga y apoyo constante, no va a cicatrizar, le hagas lo que le hagas y le pongas lo que le pongas. Mi experiencia, ¿verdad? Por más milagroso que sea, o sea, no va a mejorar. Entonces, correcto. por eso de ahí la responsabilidad y yo en ese sentido defiendo mucho a los medicamentos de cualquier origen, porque si tú no le dices eso al paciente, el paciente cree que entonces ese medicamento no sirve. Pero no es el medicamento el que nos sirve. O sea, como bien dices tú, favorece la granulación, pero siempre y cuando tenga buena circulación, siempre y cuando tenga control de la glucosa, siempre y cuando no esté apoyando, siempre y cuando esté bien nutrido. O sea, se tienen que dar otras circunstancias para que esto... Son multifactores, ¿verdad? Sobre todo en el tema de pie diabético o en Claro. úlceras por presión, ¿no? Un paciente que está acostado y postrado por muchas horas que nadie lo mueve o está en terapia intensiva. Entonces, y eso es importante que la gente, el público lo entienda, porque luego tiene esperanzas de que sea esto mágico y no es así, ¿no? No, no es así. Mira, yo creo que valdría la pena, si hay aquí algún tema por clarificar. Nos dice Regina Hernández, saludos para charlas productivas, saludos especiales por su programa de hoy. José Manuel Ramos, saludos, qué interesante el programa. Mariana Flores, saludos desde Zapopan Centro, qué interesante que tengan el tema del pie diabético. Orlando Chavira, saludos desde Zapopan Centro para el programa de Ale Bañuelo, saludos. Patricia Durán de Tlaquepaque, a mi marido le salió una ampolla en el pie, después se hizo llaga y terminaron amputándole su pierna. A raíz de eso, el pasado 7 de diciembre falleció. Patricia, pues, ¿qué te podemos decir, verdad? Fortaleza para vivir este proceso de duelo. Leonardo Contreras, saludos a Charlas Productivas, un gusto que toquen estos temas, estos tipos de temas. Amalia López, saludos a Charlas, yo soy diabética desde hace 23 años y cuido mis niveles increíblemente, hago ejercicio y aún estoy muy entera. Felicidades, Amalia, muy bien, por amarte. Eduardo Fino de Zapopan, me detectaron hace 6 meses diabetes y tomo metformina, pero no me bajan los niveles. Ahora me apoyo con homeopatía y alópata y ya manejo niveles de 108 a 122. Ya no pasó como antes que me subía hasta 210, 190. A mí me funciona el medicamento alternativo. Excelente. Alma Baraja, saludos a Charlas y a su gran invitado, el licenciado Armando Calderón. Bueno, ahorita nos platicas dónde está Propies, dónde te podemos encontrar. Alberto Ruiz de Ciudad de México, a mi madre se le hizo una ampolla y yo cometí el error de reventarla. Ya nos andaba, pero con muchísimos cuidados se lo salvé y logré que cerrara. Saludos. Alberto, qué bueno.
que así ocurrió, pero es tan importante como lo comenta Armando Calderón, la conciencia y la importancia de ser responsables en estos procesos, de tomar la conciencia de estar soñando, monitoreando, pero también acercarnos con los expertos, como mi caso, pues contigo y con el doctor Valdespinos, el angiólogo. Entonces es un acompañamiento, es un trabajo en equipo y pues, ¿qué hacer? Cuidarnos, tomar conciencia, quienes somos diabéticos, revisar nuestros pies y a veces ha pasado que no reviso mi pie, que no me quito el calcetín y a la mañana siguiente me encuentro con sorpresas. Para mí uno de mis sueños es poder volver a caminar, ¿sabes? Porque me encanta caminar y sufro. Y sufro por no poder hacerlo, porque poquito que me excedo, me encuentro con sorpresas. Repercute. Sí, y mi consecuencia fue a raíz de que pincharon la terminal nerviosa, aunado al tema diabético. No sé realmente si la neuropatía es por la diabetes o por la pinchada de la terminal cuando me extirparon el tumor de 19 centímetros. Pero bueno, al final, ahí está. Ahí está, estamos trabajando, te tenemos a ti. Alabado sea Dios, de verdad, para mí siempre será un honor y un agradecimiento porque me ocurre como mamá. Yo nada más te doy mi alivio. Quiere decir que siento la paz y la tranquilidad de saber que todo está bien y que está controlado. Y entonces, ¿qué es el pie diabético para poder que muy quede bien. muy claro? Sí, la definición de pie diabético es importante que se entienda. Todo paciente con diagnóstico de diabetes no tiene pie diabético, ¿no? O sea, adquiere algo que se llama pie de riesgo. Pie diabético está definido por muchos organismos internacionales, la Asociación Americana de Diabetes, la Federación Internacional de Diabetes, o sea, muchos organismos internacionales la definen como la presencia de una úlcera activa acompañada de neuropatía sensitiva, o sea, pérdida de sensibilidad y algún grado de insuficiencia arterial. Es decir, un pie diabético es aquel que tiene una herida y una úlcera activa. Significa esto que un paciente que tiene diabetes, que no tiene herida, no tiene pie diabético, tiene pie de riesgo. Como decir, tiene ojos de riesgo, corazón de riesgo, riñones de riesgo. ¿Qué le falta para que pudiera ser diabético? Bueno, primeramente un mal control de la glucosa, una hiperglucemia sostenida en el tiempo, para que esto vaya dañando, ¿no? Vaya dañando los nervios, vaya dañando la circulación, vaya dañando la forma del pie, y que se convierta en pie diabético. Para esto nosotros tenemos una clasificación que se llama cribado de pie de riesgo. El cribado de pie de riesgo consta de una exploración de manera muy sencilla. Utilizamos un monofilamento y bueno, los instrumentos que utilizamos que están calibrados deben de estar validados por estos organismos, en el sentido de que, a ver, estos instrumentos tienen una sensibilidad y especificidad alta, o sea, es decir, son confiables. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de tratar de identificar la neuropatía, como con una agujita, como con algodón, como con plumas. Pueden tener validez y tendrán su respaldo científico, pero nada es tan sensible y tan específico como un monofilamento de Siemens Westing que te valora la sensibilidad superficial. Lo hacemos en 3 puntos del pie y esto tardarás que 1 minuto. Usamos un diapasón de 128 Hz también para valorar la sensibilidad vibratoria o la sensibilidad profunda. Tardarás 1 minuto. Palpamos pulsos, pulso pedio y tibial posterior. Esto nos dice si hay buena circulación o no, temperatura de un pie comparándolo con el otro. Dentro de la historia clínica preguntamos si no tiene dolor durante las caminatas, que algo que llamamos nosotros claudicación intermitente, que si a una calle o a 2 calles ya no puede caminar porque le duele la pierna, ya es un signo de insuficiencia arterial. Entonces, todo eso lo podemos hacer fácilmente en 5 minutos y yo me doy cuenta del riesgo que tiene de ulcerarse. Así que pie diabético es el pie que tiene úlcera y el que no tiene no es pie diabético. O sea que si un paciente cicatriza su úlcera, deja de ser pie diabético y pasa a ser pie de riesgo 3. Pero ¿por qué es importante que lo clasifiquemos de esta manera? Porque cada uno tiene sus medidas de prevención, hablando de incluso
tipo de calzado, características de calzado, órtesis plantares, durezas de los materiales específicos, ¿no? Que eso es lo que nosotros lo hacemos. Yo tengo una plataforma electrónica de sensores donde pongo a caminar al paciente y eso me identifica cuántos kilos por centímetro cuadrado carga ese pie. Picos de presión plantar que no siente el paciente, pero que el aparato sí me los cuantifica, en donde 3 kilos por centímetro cuadrado me está hablando de un riesgo de ulceración, es el umbral de ulceración. Entonces, si yo dentro de los puntos de apoyo identifico 4 kilos, ese paciente está en riesgo de ulcerarse de ahí. Y entonces utilizo materiales especiales que nosotros llamamos de diferentes durezas Shore. O sea, esta es una unidad de medición de la dureza de los materiales que utilizamos. Y entonces podemos poner en diferentes partes de la planta o del pie diferentes durezas con la finalidad de que sean amortiguados o de que sean absorbidos y esto no vaya a representar un riesgo, ¿no?, al paciente de ulceración. El 97% de las úlceras de pie diabético se hacen en el antepié, es decir, donde está la planta y los dedos, la planta y los dedos, ahí es donde se hace el 97% de las úlceras. Es muy raro que en el medio pie, salvo que sea un pie de Charcot, o en el talón, es muy raro, ¿no? Porque en el pie, en el antepié, bueno, pues es la parte más lejana al corazón en cuanto a la circulación, la sensibilidad se va perdiendo de la punta del dedo hacia arriba, entonces también van dejando de sentir, y esta parte del pie tiene una función propulsiva en la fase del despegue de la marcha, ¿no? Vas caminando y esta parte, se pone rígida para funcionar como palanca e impulsarte hacia otro paso. Entonces es un área de mucho traumatismo, de mucha riesgo por la pérdida de sensibilidad, y esto es en lo que nos enfocamos. Una onicocriptosis, ¿no? El paciente igual y no lo siente. Una hiperkeratosis interdigital tampoco la siente y eso le puede representar al paciente una úlcera. Y no hay herida pequeña, cualquier herida es de riesgo, como lo mencionaba algunos de los que están viéndonos. Por mínimo que parezca, realmente estar atentos por lo que pueda desencadenar esa pequeña úlcera. A ver cómo se encuentra el paciente. Nosotros nos damos cuenta si es urgencia o es emergencia, quién lo va a atender y en qué momento. En pie diabético, en el medio se dice que tiempo es tejido. Entre más tiempo tardes en atenderlo, se va dañando más. ¿Y cuál es el mejor antibiótico? El bisturí. O sea, ¿qué es? Hay que retirar todo el tejido desvitalizado para poder favorecer la granulación y que aquí es donde entraría en acción este producto que mencionas, aquí donde ayudaría a la granulación y oxigenación de los tejidos, ¿no? En conjunto con todas las demás medidas de cuidados. Sí, hermano, fíjate que cuando ya se vive este escenario, puedo entender y mi conciencia cambió porque yo en un principio no quería aceptar que era diabética y yo siempre decía que no era diabética, que manejaba altos niveles de azúcar. Entonces alguien me dijo, hey, no te hagas P. Y yo decía, no, es que P tú, porque si yo instalo en mi cabeza que soy diabética, era una creencia equivocada. Pensamiento mágico. Pensamiento mágico, tú lo acabas de decir. Sin embargo, el día a día, al vivir estas experiencias que son dolorosas y que ya cortaron tejido, y que el angiólogo me dijo, no va a apoyar, descanso total, y yo le dije, es que tengo un compromiso, ¿me puedo poner el zapato? Volteé y me dice, ¿me está diciendo en serio? Y yo pensé que no pasaba nada, pero en la medida que el tiempo me ha dado esta enseñanza, pues ya lo valoro y ya soy consciente porque el proceso no ha sido fácil. Entonces, desafortunadamente, me tiene que doler para aprender. Bueno, tú puedes elegir aprender por la buena, por la mala o por la fea. Por supuesto. Sin embargo, como tú lo acabas de decir, como no existe esa información, esa comunicación, ahora obviamente soy una persona consciente y responsable y cada vez hago una introspectiva y echo un clavado y investigo y reúno todos los elementos científicos, médicos y ahora me encuentro en otro nivel de conciencia. Qué interesante sería que tuviéramos al alcance esta posibilidad para entender y evitar tantas complicaciones
porque no le damos importancia, pero yo creo que sí tiene que ver con esa valía y con ese amor propio, de realmente amarte y darte cuenta que tu cuerpo es tu templo, es tu casa. Claro. Y vivirlo desde otra parada. Creo que ahí entramos en muchos temas de incluso de interpretación del sentido de la vida, ¿no? El Sí. sentido de la vida, bueno, yo desde mi perspectiva siempre he pensado que no tiene ningún sentido, que estamos aquí por circunstancias medioambientales favorables que nos permiten la vida a todas las especies que vemos aquí y el planeta cambia constantemente durante su vida de climas y eso propicia que unos desaparezcan y otros continúen, ¿no? Aquí el que desarrolla todas estas características para sobrevivir logra hacerlo, pero entonces si la vida no tiene un sentido per se, yo se lo voy a dar y yo tengo la libertad de darle ese sentido a la vida. Y el primer sentido que le debo dar es, pues, la primer lealtad debe de ser para mí, o sea, cuidarme a mí. Ser impecable contigo Si yo mismo. creo que voy a vivir una sola Sí, vez, pues claro. entonces tengo que cuidarme a ver cuánto duro, ¿no? Tratar de sacarle el mayor provecho a la vida. Y creo que pasa mucho por eso, porque mucha gente te dice, de algo me he de morir. Pues sí, seguramente sí. Y hay para quien dice, es que, ¿qué sentido tiene la vida si no voy a comer lo que quiera? Si no voy a tomar lo que quiera y si no me voy a desvelar lo que yo quiera. ¿Tiene derecho a morirse de lo que quiera? Sí, Por supuesto, por supuesto, pero el precio que vas a pagar, y no y los solo demás, tú, y los demás, no le digo, nomás dejen para sus Ujú. curaciones, pero ¿De qué se entren en lo que trata, quieran, verdad? pero déjenle para todos los demás. Ok, vamos. A ver, Armando, Ujú. platícanos antes de saludos desde Los Mochis, Sinaloa. Ale Bañuelos, es un placer escucharlos y aprender del doctor súper invitado. Juan Manuel de Tonalá, ¿qué recomienda que uno solo se corte las uñas o mejor ir con un especialista? Mira, muy buena pregunta. De acuerdo a las estadísticas de la ENSANUD, aquí en México, casi uno de cada dos pacientes que viven con diabetes no tienen sensibilidad, o sensibilidad disminuida. Casi uno de cada dos no ve bien porque también se va afectando la retina, ¿no? Por estos malos controles. Y casi somos líderes en sobrepeso y obesidad. ¿Cuánta facilidad tienes para cortarte las uñas? No, tremendo, porque O la sea, bodega estorba para hacer el exacto, corte, si no ¿no? te ves bien, si no te alcanzas bien y si no sientes bien lo suficiente y además no tienes un instrumento adecuado, se puede decir que todas estas heridas caseras representan un porcentaje importante de las úlceras que se tratan Un en los alto hospitales. riesgo, claro. Entonces, yo les sugiero ir con un podólogo. Ahora, ¿qué podólogo? Que vayan a ¿Qué apropiar. podólogo? Digo, va a ser difícil que atienda a todo el mundo, pero ¿en qué se tienen que fijar? ¿En qué se tienen que fijar? Como todas las profesiones, ya sabemos que existe, pues les digo, tenemos una pobre cultura de la legalidad y todo el mundo anda haciendo de todo, ¿no? Ay, sí. Pero si vas con un podólogo, revisa en la página donde puedes revisar cédulas profesionales y tú puedes saber si el podólogo con el que vas a ir tiene una cédula o de técnico, que también puede ayudarte a prevenir, o de licenciado, que también por supuesto puede ayudarte a prevenir. Yo suelo dar charlas, me invitan mucho pedicuristas y pedicuristas que también dicen, a ver, yo no quiero convertirme en un problema de salud pública y yo quiero saber qué puedo tocar y qué no puedo tocar y hasta dónde puedo abordarlo y no la responsabilidad social. Entonces, a mí me da mucho gusto eso porque yo les digo, miren, es muy respetable el trabajo de todo mundo, pero todos tenemos limitantes. Yo mismo tengo limitantes y derivo a quien corresponda. Claro. Y es algo que se llama signos tempranos de derivación a tiempo. ¿Cuáles son los signos tempranos que debes de observar? Y entonces derivarlos. Y todos hacemos eso. Se llama atención primaria, ¿no? El médico general, enfermería, nosotros tenemos ese nivel de atención y cuando ya requiere un especialista, tenemos que mandarlo a tiempo al especialista. No tratar de hacerle al héroe, porque en el pie diabético de verdad que es un verdadero riesgo. Sí, es un tema de cuidado y de verdad, Armando, gracias infinitas por mi experiencia. Yo no pongo mis pies en manos de nadie más que en Armando. Y Gloria García nos dice, ¿el pie diabético se presenta en personas ya mayores o también en jóvenes? No, también. Saludos desde la ciudad Guzmán.
Ahorita Sí. respondemos. Ajá. Estela de Zapopan, ¿me pueden pasar los datos de su invitado? Por favor, gracias. Sí, Armando, los datos. Ahorita la otra pregunta. Y Fernando Orihuela, porque casi siempre cuando les cortan sus pies o piernas, ¿por qué terminan muriéndose? Ok, preguntas muy interesantes. Ujú. ¿Quiere responderle a Gloria? Sí, bueno, alguien mencionaba, ¿cuál era la primera pregunta? Las personas jóvenes. Que si también No, los bueno, jóvenes... existe la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, ¿no? Que el mismo cuerpo, tu sistema inmunológico ataca tu páncreas y entonces Sí. desarrollas diabetes tipo 1 y es en personas jóvenes, pero la mayor parte de la diabetes se desarrolla en personas de los 30, 40 años, diabetes tipo 2, y es mayoritariamente en personas mayores. Ujú. Se puede decir que un dato que recordé ahorita es que la esperanza de vida de un paciente que vive con diabetes es de 66 años y la esperanza de vida de alguien que no tiene es de 76, es decir, 10 años menos que los pacientes. No quiere decir que sea imposible. Yo Claro. tengo pacientes atendiéndolos más de 30 años y nada en sus pies. Si este dato creo que también es importante para no alarmar, a mí yo considero que lo que no se mide se desconoce, ¿no? Y es importante hablar de datos. A nivel mundial, la prevalencia de amputaciones de pie diabético son del 5%. Es decir, de cada 100 pacientes con diabetes, 5 van a ser amputados, 95 no van a ser amputados. 25% de este 95 que resta van a estar ulcerándose y curándose y un 60% prácticamente nunca le va a pasar nada. O sea, quiere decir que no necesariamente el hecho de que tengas diabetes vas a acabar con una amputación. Claro. La mayoría no lo Aunque hace. la estadística es muy alta. Tus Claro. datos, licenciado Sí, Armando. estoy en Justo Sierra, 2686, esquina con López Mateos, a 3 Teléfonos. calles de la Minerva. Mi número de teléfono es 33 36 15 16 05 para citas y tengo redes sociales donde hago muchos videos, mucho contenido en TikTok. Me encuentran como Armando Calderón Ávila. También de repente se van a encontrar ironías y bromas en el mismo sentido. Y en Instagram también aparezco como Armando-Calderón-Ávila, ¿no? Ahí tengo mucho contenido sobre pie diabético, sobre qué tipo de estudios debemos realizar, ¿no? Sí, aquí lo interesante es acércate a Propies, conoce el concepto, vas a encontrar esa paz y esa tranquilidad, porque es un concepto y un servicio integral. Él es un profesional, es una persona sumamente responsable, que a mí en lo personal y a personas cercanas nos ha cambiado la vida tener el servicio y su acompañamiento. Dijimos que por qué cuando se amputa una pierna la gente termina muriendo. Bueno, en realidad sí, se puede decir que es un marcador de muerte. Una persona amputada de una extremidad tiene el riesgo de antes de 5 años perder la otra extremidad. Venimos dándonos cuenta que estos pacientes ya traen un deterioro de muchos años. O sea, para que tú llegues a pie diabético tiene que pasar mucho. Tiene que pasar mucho tiempo de mal control y ya puedes tener incluso problemas del corazón, de emocionales, de mal control glucémico, y entonces todos estos pacientes se dejan, ¿no? Se dejan. Imagínate, yo no quiero perder ni los dientes, ni el cabello, ni nada, ¿no? Ahora imagínate una extremidad. Ya se ve uno y dice, no hay Dios, ya estoy más pelón. Entonces ya te empiezas y te vas conformando, ¿no? Con lo que hay. Pero en este tema de una amputación de una extremidad, eso es algo trágico que afecta, como les digo, a todo mundo. Sí es un marcador de muerte alto, pero no todo el mundo. Tengo pacientes también yo que han perdido la pierna, depende. Perdón que te interrumpa, Armando, te vamos a comprometer a una siguiente invitación. El tiempo se acabó. Hoy solo quiero decirte, ama tanto lo que haces que no tengas duda que estás en el lugar correcto, pero lo más importante, ámate, por favor, ámate de verdad, porque si te amas, puedes evitar llegar a una situación trágica como es el pie diabético. Dios te bendice. Gracias, Armando. Gracias a ustedes por compartir tu sapiencia, por tu experiencia. Dios te bendice y lo mejor. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Gracias.